ponente de esta jornada es una figura ampliamente reconocida en el ámbito nacional e internacional, no solo por su formación académica, sino por su experiencia en la gestión pública y en los medios de comunicación. Me refiero al economista Otto Sonnenhösner, quien ha desarrollado una carrera profesional multifacética como empresario, comunicador y servidor público. Otto Sonnenhösner es un economista, empresario y ex radiodifusor quien realizó estudios en economía internacional en la Schiller International University, además de cursar estudios en la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich y la Universidad de Passau. Además, obtuvo una maestría en administración pública en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos. Fue gerente de Radio Tropicana, así como presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión en Guayas. En 2018 fue elegido por la Asamblea Nacional como vicepresidente del Ecuador, cargo que ocupó hasta julio de 2020. En 2023 fue candidato presidencial por la coalición Actuemos, Avanza y Suma. Su ponencia esta noche se titula Gobernanza, Institucionalidad y Perspectivas en Ecuador, un tema fundamental en el actual contexto nacional. Economista Sonnenhösner, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá nuevamente en la Outmatch, esta vez de forma virtual. Gracias al señor rector por sus palabras, por darnos la bienvenida, gracias a Virgilio por la organización una vez más, con éxito, articulando conferencias al más alto nivel. Felicitaciones Virgilio y al equipo de GIPESA, a quienes están organizando esto y sobre todo gracias a quienes se han tomado el tiempo de participar esta noche en esta charla, en esta conferencia. Me han pedido hablar de gobernanza y de la situación institucional del país, de la situación en general coyuntural del país, y quería empezar con un análisis amplio de este momento que estamos atravesando como sociedad, que es sin duda uno de los más complejos de nuestra historia reciente. Estamos en medio de una crisis de inseguridad sin precedentes, con un crimen organizado que está infiltrado en las instituciones y presente en las calles. Y a eso una profunda desconfianza en la clase política, con instituciones debilitadas y una economía que tiene al menos 5 o 6 años que no logra despegar. Yo tuve el honor de servir a la ciudadanía, al país como vicepresidente. Nos tocaron momentos muy, muy duros, con crisis globales, una pandemia pues, de la cual no les tengo que contar, la sufrieron en carne propia. Desplome de los precios del petróleo, presupuestos fiscales deficitarios, una ola de incertidumbre permanente. Y sin embargo, en medio de todo eso, no se logró, se logró evitar los apagones, se logró evitar un colapso institucional, se logró evitar la paralización del Estado. Y eso en el fondo no es suerte, es decisión, es trabajo en equipo, pero sobre todo es responsabilidad. Hoy tenemos una crisis de inseguridad que no es espontánea. Esta violencia que vivimos es el resultado de un abandono institucional, de la permisividad, del desmantelamiento de las capacidades claves como inteligencia, la investigación criminal, el control portuario, el control fronterizo. Y usted sume esa cantidad de situaciones y algunos querrán ponerle fecha de inicio al problema, otros querrán buscar responsables. El problema es que, más allá de cuándo se inició, la realidad es que no los hemos logrado superar, todos estos abandonos y estas dificultades. Y hoy el crimen organizado, además, ya no solo se infiltra, prácticamente reemplaza al Estado, donde éste ya no está presente. Eso ocurre en los puertos, eso ocurre en los barrios, eso ocurre en las instituciones como los municipios, u otras instituciones públicas. Y la verdad es que no hay futuro sin seguridad. No hay economía que camine, no hay cómo resolver los problemas sociales, no hay institucionalidad que resista, no hay futuro sin seguridad. Y sin liderazgo tampoco habrá seguridad. ¿Qué hacer? Porque es fácil hacer el diagnóstico, es fácil señalar responsables. ¿Qué hay que hacer? Hay que identificar ejes de acción claros. Recuperar el control del territorio con inteligencia estratégica para que los golpes al crimen organizado sean contundentes y específicos, para que los esfuerzos que haga el Estado vayan directo al grano. Reformar el sistema penitenciario. Las cárceles hoy
por más que las autoridades digan que están bajo control, no dejan de seguir siendo los centros de operación criminales. Las cárceles hoy son la universidad del delito. Y yo siempre digo hay que empezar por las cárceles, porque si no logramos controlar los pocos metros cuadrados que representan las pocas unidades penitenciarias que tiene el país, mucho menos vamos a poder controlar el resto del territorio nacional. Todo esto hay que hacerlo invirtiendo intensamente en tecnología, en equipamiento, pero sobre todo en depuración de las fuerzas del orden. Tenemos unas fuerzas del orden profundamente infiltradas por el crimen organizado. Si seguimos sin hacer una depuración profunda, es poco o nada lo que vamos a poder avanzar en contra de la delincuencia. Podemos dotarlos de camionetas, de armamento, de tecnología, pero si siguen infiltrados como están, si no logramos depurar, es en vano. Y ojo, con un agravante. Los tentáculos del narcotráfico penetran instituciones al más alto nivel en los países más desarrollados, lo cual dificulta la tarea en el Ecuador. En diciembre del 2024, y revisen las noticias, un cargamento de banano que salía del puerto de Guayaquil fue dado seguimiento como parte de un operativo internacional y termina este seguimiento de ese cargamento contaminado con cocaína en la casa del jefe de la policía antimafia de España, al cual le encontraron 20 millones de euros en las paredes. Imagínense ustedes el poder de penetración que tiene el narcotráfico, no solo en el Ecuador, en nuestra fuerza pública, en nuestro sistema judicial, en nuestros líderes políticos, sino inclusive en las máximas autoridades, los más prestigiosos policías de España. 20 millones de euros en las paredes. Y esto lo menciono porque este problema no es un problema solo del Ecuador, es un problema transnacional. Y sin cooperación internacional efectiva, especialmente con Colombia, Estados Unidos y los puertos de Europa en donde llega la droga, Bélgica, Holanda y España, principalmente Alemania también, sin una cooperación internacional efectiva va a ser imposible resolver este problema. Así que a la par de esas acciones hay que acompañar ese esfuerzo en la lucha contra la inseguridad con una reconstrucción integral de la presencia del Estado, su capacidad de dotarnos de educación, de salud, de justicia y de empleo en los territorios más afectados y más abandonados. De justicia, sin impunidad. En medio de esta crisis de inseguridad, una situación económica compleja. No es que el Ecuador esté quebrado. En el fondo los países no quiebran. El Ecuador es un país con suficientes recursos como para superar esta crisis. Yo les diría que no está quebrado, sino subutilizado. Nuestro potencial en logística, en agroindustria, en energía renovable, en pesca, en turismo, en minería, es impresionante. De hecho, estos últimos 2 años han sido años extraordinarios en términos de exportaciones. El cacao ha quintuplicado sus exportaciones y va a superar al banano en el 2025 y será el segundo producto de mayor exportación del Ecuador con alrededor de $5.000 millones. El camarón sigue manteniendo cifras altas a pesar de que no está con buenos precios, sigue siendo el mayor atraedor de divisas hacia nuestro país con alrededor de $7.000 millones, 6.700 este año posiblemente. El banano mantiene su liderazgo internacional, 3.800 millones de dólares. Entró la minería a jugar. Minería es un capítulo aparte, después vamos a conversar. Ustedes ahí en Machala tienen a la vuelta de la esquina los problemas que genera la minería ilegal, sobre todo en Ponce Enríquez, pero en otros lugares de la provincia del Oro también. Y la minería ilegal tiene unas consecuencias ambientales nocivas, destructivas, casi irreparables. Y tiene que ser tratado con la contundencia con la que debe de ser atendido un problema tan urgente. Pero bueno, la minería formal ha generado exportaciones por más de $3.000 millones el año pasado. El atún, 1.200, 1.300 millones de dólares. Las flores, 800 millones de dólares. Y ahí tienen ustedes, a nivel macroeconómico, un gran número de exportaciones que significa ingreso de divisas, que se debería de traducir en crecimiento económico, y esto no está ocurriendo como desearíamos. El país, desde la pandemia, inclusive un poco antes, viene teniendo crecimientos insignificantes que terminan haciendo que el PIB per cápita del 2018 sea mayor
que el que tenemos hoy en el 2025. Es decir, un retroceso en términos de economía per cápita. Es decir, cada ecuatoriano hoy es más pobre a nivel de medición de PIB per cápita en comparación al 2018. Entonces, ahí está el potencial, ahí están las oportunidades, pero nada de eso va a despegar si no hay reglas claras, una hoja de ruta bien definida y sobre todo si no hay seguridad. Desde mi experiencia como empresario y exfuncionario público, lo que paraliza a la inversión, al desarrollo, lo que paraliza a la economía, no es solo falta de dinero, sino sobre todo falta de confianza. Nadie invierte en un país donde no se respeta el contrato, donde no se cree o no se confía en la ley, donde la norma cambia con cada gobierno, porque cada gobernante viene a criticar al anterior y a cuestionar todo lo que el anterior hizo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Para mí hay que identificar así mismo como en seguridad acciones claras, reformas claras, que tienen que ver principalmente con fomentar la formalización, simplificando trámites, reduciendo costos, premiando la productividad, crear un sistema tributario justo, competitivo, pero sobre todo estable, que sepamos que el sistema tributario que ingresamos a trabajar, seamos un pequeño o un gran empresario, no va a cambiar con los antojos del poder o las ocurrencias o desavenencias de uno u otro asambleísta. Promover con fortaleza el empleo joven y femenino, con incentivos reales que funcionen, que sean atractivos para las empresas, y potenciar las alianzas público-privadas, sin dogmatismos ni ideologización, con transparencia y resultados, porque hay un gran potencial en sectores estratégicos en donde el dogma y las trabas constitucionales, más ideológicas que de sensatez, han hecho que las inversiones se atrasen. Pensemos en la crisis que tuvimos de apagones el año pasado, 13 horas, y el hecho de que no estamos exentos de que vuelva a ocurrir, porque lamentablemente los esfuerzos que se han hecho por aumentar la capacidad de generación desgraciadamente han caído en problemas sobre todo de corrupción y falta de transparencia, principalmente en la compra de nueva capacidad de generación térmica. Pero el potencial fotovoltaico del Ecuador es impresionante. Si diéramos, y de hecho hay unas reformas legales positivas en ese sentido que debo reconocer, si le damos apertura al sector privado y menos trabas para que puedan generar con libertad lo que necesitan, vamos a ir bajando la necesidad del Estado de hacer inversiones, un Estado que hoy no tiene los recursos suficientes como para intervenir en la magnitud que se requiere en el problema energético. Hoy el Ecuador consume alrededor de 8.500 megavatios. Tiene capacidad instalada, el Ecuador consume alrededor de 8.000 megavatios y tiene capacidad instalada por 8.500, pero la gran mayoría de esa capacidad instalada es hidroeléctrica, lo cual no es una mala decisión ni una mala noticia, porque es la energía más barata de generar, pero es un problema cuando tenemos estiaje y sequía, como lo vivimos el año pasado. Teníamos la capacidad instalada, no era un problema de falta de mantenimiento, de falta de inversión, de falta de infraestructura, es que sencillamente nuestra matriz energética era 90% dependiente del agua y tuvimos una sequía muy fuerte. ¿Qué alerta levantó esto? La necesidad de tener contingencia, mejor conectividad con el Perú. Miren que muchas de estas cosas pasan por el oro. Hay que reforzar la conectividad también del gasoducto con Perú para poder generar energía con gas natural, que es menos contaminante y más económica. Hay que tener interconexión con Perú que nos permite inclusive a través de ella llegar hasta Chile, para que cuando esos países tengan excedente puedan compartir con nosotros y viceversa. Pero sobre todo hay que potenciar la capacidad del sector privado de hacer las inversiones que hacen falta, sin cortapisas, sin trabas y principalmente sin corrupción. Yo tengo 20 años trabajando e invirtiendo en mi país, creo en el potencial del Ecuador y me comprometo desde siempre a empujar el cambio desde adentro, desde lo grande, desde lo macro, cuando tuve la oportunidad de servir, pero ahora que he vuelto a mi trabajo, desde lo privado también, invirtiendo, generando empleo y apostándole al país y dando muestra de confianza. Tenemos que ser nosotros los ecuatorianos los que demos muestra de confianza en nuestro propio país. El último punto que quiero tocar antes de abrir los micrófonos, el último punto que quiero tocar antes de abrir los micrófonos y hacer de esto una conversación es la eterna discusión de la gobernabilidad, la institucionalidad. Son temas que escuchamos siempre, decimos el problema del Ecuador es institucional, ¿ya?
cómo recuperamos la confianza perdida en las instituciones. Y yo en esto quiero hablar de experiencias propias. Miren, gobernar no es agradar en las redes sociales, no es caerle bien a la gente. Gobernar es decidir, incluso cuando es difícil, sobre todo cuando es difícil. Tomar decisiones que a veces no son del todo populares, que la gente no va a aplaudir, pero que son necesarias, que son inevitables y que en el mediano plazo deberían de significar un cambio positivo. Hay hoy muchos líderes que toman decisiones buscando likes, no buscando resultados. Y eso tiene consecuencias. La polarización, la parálisis, el populismo, el autoritarismo. Y la gobernabilidad real, la que perdura, se construye con liderazgo de verdad, no ese liderazgo figurativo. Se construye con instituciones que puedan perdurar y funcionar más allá del gobierno de turno. Se construye con transparencia radical, una comunicación honesta, porque sin comunicación honesta no va a haber nunca confianza ciudadana. Y sobre todo, con reformas posibles y urgentes. En justicia, en la creación de partidos políticos, en la contratación pública, en el control del gasto fiscal. Pero lo más importante cuando hablamos de instituciones es que esto no es de llegar y cambiar las leyes y porque cambié la Constitución y cambié la ley, cambió el Ecuador. No, porque eso ya lo hemos hecho al menos 20 veces y evidentemente no ha funcionado. Tenemos que entender que las instituciones las construyen las personas y que con las mismas leyes a veces que tenemos ahora, si logramos que las personas correctas ocupen los espacios de toma de decisión, va a ver usted cómo las cosas mejoran y funcionan. El problema es que tenemos una seria dificultad de lograr que las personas correctas vayan al servicio público, porque desgraciadamente el servicio público se ha convertido en una cloaca. Y ojo, lo han hecho intencionalmente quienes no quieren que nada cambie, porque así ahuyentan a la gente buena, a la gente decente, y se quedan ellos solitos haciendo las mismas porquerías que siempre hacen. A eso súmenle que con la penetración del narcotráfico en la política, hoy meterse en política inclusive implica poner en riesgo tu vida y la de tu familia, como lo hemos visto en más de una ocasión en nuestro país, no solo con candidatos presidenciales, sino con autoridades en funciones. Entonces, quiero decirles con esto que el país no necesita salvadores. El país lo que necesita son equipos, instituciones y ciudadanos propositivos, decididos a construir. Nada de esto va a funcionar si no hay claridad sobre lo que sí se puede hacer. ¿Qué significa esto en pocas palabras? Tener una visión de futuro, ¿verdad? Porque aquí hay dos opciones, jóvenes. O nos resignamos o construimos. Y esto no es una decisión del gobernante de turno, eso es una decisión de todos como sociedad. El país necesita una nueva generación de liderazgo con propósito. Me alegra ver a más de 200 jóvenes interesados en esta charla. No sé si es por los puntos adicionales o por el verdadero interés, pero me alegra que estén aquí. Espero tocarles alguna fibra, espero despertarles algún interés, porque los necesita su país. Necesitamos una nueva generación de liderazgo con propósito. Cuando uno se mete en el servicio público, tiene que saber por qué lo hace, tener un propósito claro. El propósito, la motivación, no puede ser la que desgraciadamente es la más común en los políticos. Su necesidad de resolver sus problemas judiciales, su interés por resolver sus problemas económicos, su deseo de acomodar a la familia. No, eso no puede ser la motivación. La motivación tiene que ser real, relacionada al cambio profundo del país, motivada desde los valores y fundamentada en su preparación. No más reformas cosméticas, esas reformas para los likes, esas noticias que son un boom de 25 minutos y al día siguiente ya todo el mundo se olvidó y nada cambió. Hay que entrar al corazón del problema por más que duela. Y hay que volver a entusiasmar a los jóvenes. Ustedes necesitan razones para quedarse en el Ecuador. Necesitan oportunidades para emprender. Necesitan ánimo para participar. Hay que entender que liderar no es mandar, no es dar órdenes, es servir con visión de futuro, esa que tanta falta nos hace. Yo creo que realmente nosotros no estamos condenados al fracaso, estamos condenados a tomar decisiones. Y si no decidimos con coraje, con claridad,
otros lo van a hacer por nosotros. Y créanme, esos otros que toman las decisiones por nosotros normalmente no lo hacen por el bien común. Así que les dejo esta pregunta para que reflexionemos y empecemos a conversar. ¿Ustedes han pensado que a veces el mayor problema del país no es la corrupción necesariamente, ni la violencia, ni la pobreza, sino que hemos normalizado, nos hemos acostumbrado a esas situaciones? Yo creo que el mayor problema empieza por ahí. Tenemos que cuestionar el hecho de que esto no es normal, que no hay necesidad ni razón para seguir viviendo así, y que los cambios profundos e importantes deben de iniciar con decisión, con determinación, deben continuar con perseverancia y deben prevalecer con fortaleza y constancia. Y para eso se necesita, insisto, miles de personas decididas que desde su espacio, en lo público, en lo privado, puedan contribuir a que el país cambie y a que nunca más tengamos que seguir buscando oportunidades en otra tierra, sino aquí en nuestro propio país. Ahora sí, los escucho, jóvenes, gracias por tomarse el tiempo de escucharme a mí, y más bien empecemos una conversación los próximos 20 minutos que nos quedan. Muchas gracias. Bueno, ah, la ponencia que acabamos de escuchar contribuye a un aporte fundamental para comprender el complejo escenario institucional y político del país, a través de un análisis claro y con base en su experiencia tanto en el sector público como el privado. El economista Otto Sonnenfors nos quiere invitar a reflexionar sobre el valor de la gobernanza, el fortalecimiento del Estado de Derecho y la importancia de construir instituciones sólidas y confiables como pilares de desarrollo económico y social. Muchas gracias, economista, por su maravillosa ponencia. A continuación, hemos abierto el espacio para la ronda de preguntas, donde los asistentes pueden plantear sus inquietudes en torno a los puntos claves abordados durante esta conferencia. Y de hecho, ya tenemos algunas preguntas por parte de los asistentes. Anthony Arias Valles pregunta: ¿cuál considera usted que debería ser el enfoque del Estado respecto a estos subsidios? ¿Cree que su eliminación gradual podría implementarse sin generar conflicto social, o es necesario primero diseñar políticas compensatorias efectivas? La última vez que estuve con ustedes en Machala, asumo que con otro público hablamos de eso. Para mí eso es una causa personal, porque los recursos públicos son limitados. El país viene arrastrando déficit fiscal más de 10 años. Eso significa que todos los años tomamos deuda para cubrir gastos corrientes prácticamente. Eso ha limitado nuestra capacidad de hacer inversión pública. Y mientras tanto, estamos gastando 3.500 millones de dólares, más de lo que se gasta en educación, más de lo que se gasta en salud, en subsidios a los combustibles fósiles. Ahora, yo no estoy en contra de los subsidios. Yo creo que hay subsidios que son importantes. Pero los subsidios no pueden ser generalizados, tienen que estar bien enfocados, bien dirigidos. ¿Qué pasa con los subsidios a los combustibles fósiles en el Ecuador? Esos temas yo les decía que a veces hay que hacerlo correcto aunque no sea popular. Bueno, esto es uno de los temas. Esto es súper impopular. Ningún político habla de esto porque significa perder votos, ¿verdad? Porque hay toda esta noción de que si sube el combustible sube todo. Y lo cierto es que el Ecuador ha ido eliminando subsidios desde el 2019-2020, poco a poco, y ha tenido la inflación más baja de la región. Lo cierto es que si el subsidio a los combustibles funcionara como un elemento para resolver problemas de pobreza e inequidad, Venezuela, que es el país que más combustible fósil subsidia, fuese el país más equitativo y más desarrollado de la región. Y evidentemente es todo lo contrario. Es más, ahí hay otra evidencia de que no resuelve los problemas de inflación, porque Venezuela es el país con más hiperinflación de la región y subsidia combustibles fósiles mucho más que el Ecuador. Entonces, esa es una política pública que no funciona, y les voy a explicar en números por qué no funciona. Porque redondeemos en 4.000 millones en subsidios a los combustibles, varía según el precio del petróleo. De esos 4.000 millones, el 75%, 3/4 partes, es decir, 3.000 millones, van a los 2 quintiles más altos de la población, a la gente más rica. Y solo 1/4 parte, es decir, solo 1.000 millones, van a los 3 quintiles más pobres. Es una barbaridad. Mientras tú sostienes esa política pública, vas incrementando la inequidad desde el Estado por más de 40 años.
Si tú sumas lo que el Ecuador ha invertido en subsidios a los combustibles fósiles, vas a llegar a más de 80.000 millones de dólares, si le pones intereses, costo financiero, etc. Y yo les hago una pregunta, ¿esos 80.000 millones de dólares hubiesen tenido un impacto mayor si en el tiempo los hubiésemos invertido en infraestructura, en energía, en educación, en salud, en vialidad? Sin duda que sí, pues. Pero ¿por qué seguimos haciendo entonces lo otro? Porque ya es un dogma, ya se nos metió en la cabeza y hay líderes políticos que defienden eso como que si fuese una causa justa. De hecho, hay líderes sociales que dicen representar a los más pobres, que cada vez que se manifiestan en contra de la eliminación de los subsidios están haciendo que los 2 quintiles más ricos se hagan más ricos. Punto. No hay otra explicación. Ahora, ¿dónde está el impacto social de la eliminación de los subsidios a los combustibles? En los sectores productivos agrícolas principalmente y en el transporte público. ¿Cómo se puede compensar? Tomas de esos 4.000 millones, 1.000 o 2.000 y generas políticas públicas, verdaderos subsidios que lleguen directamente a quienes lo necesitan. Políticas públicas que no sean de contención social solamente, sino de verdadera transición social, ¿ya? De movilidad social. Les voy a dar un ejemplo que a mí me encanta. Transporte público gratuito para los estudiantes del sistema público, desde la primaria hasta la universidad. Ustedes saben cuántos miles de familias en el Ecuador no pueden enviar a sus hijos a la escuela porque no tienen para el pasaje. Yo creo que cualquier estudiante debe de ir gratuito en el transporte público. ¿Cuánto cuesta eso? 400 millones. Resolvemos el problema de la movilidad urbana, le aliviamos el bolsillo a una familia, porque si sube el pasaje porque subió el diésel, digamos que subió 10 centavos, bueno, a papá y a mamá le puede subir 10 centavos, pero a los hijos, que pueden ser 2, 3, 4, completamente gratis. Entonces van a tener un ahorro al final en el bolsillo de las familias. Ese es un subsidio inteligente, con propósito, con un objetivo de movilidad social a través de la inserción escolar y la mejora de las finanzas del hogar, que llega específicamente a los 3 quintiles con menos recursos, que son los que usan el transporte público. Entonces esas son las cosas que debemos debatir como sociedad. Les decía que el otro efecto está en el campo. Listo. Yo le garantizo, yo vendo maquinaria agrícola, de hecho vendemos mucho en El Oro. Vendemos maquinaria agrícola hace muchos años. Yo les garantizo que si el gobierno compensa cualquier incremento del costo del diésel que se usa para bombear, sobre todo en la costa, tanto en acuicultura como en agricultura, si lo compensas con infraestructura vial de primera, con infraestructura de riego de primera, ya, con seguridad, créanme que cualquiera paga feliz lo que tenga que pagar, con eficiencia, con crédito a buena tasa, el ahorro va a ser mucho mayor. Ahí está la plata. Entonces, ¿dónde está la plata? En mi opinión está ahí. Es cuestión de reorientarla y hacerla llegar a donde verdaderamente generemos desarrollo, movilidad social, crecimiento, pero no insistir en una política pública que ha fracasado. Ahora, ¿hay cómo hacerlo sin protesta social? Bueno, yo me equivoqué y yo reconozco mis errores. En el 2019 no pudimos hacerlo sin esa protesta social, pero luego, en el 2020, lo logramos y eliminamos casi la mitad de esos subsidios de forma progresiva. El siguiente gobierno detuvo esa política pública, pensando que así evitaba la protesta social, e igual tuvo protesta social en julio del 2022. ¿Por qué? Porque el tema de los subsidios a los combustibles no es la causa de la protesta social, es la excusa para movilizar a la gente, ¿ya? Y esos pseudo dirigentes, malos líderes sociales, utilizarlos como plataforma política, inclusive poniendo en riesgo la vida y la seguridad de esas personas. Entonces, ¿hay forma de hacerlo sin protesta social? En mi opinión, sí. Haciéndolo de forma progresiva, no de golpe como nos equivocamos en el 2019, y compensando con claridad a la gente, explicándoles cuáles serían las compensaciones directas en los casos específicos que les acabo de mencionar, sobre todo en el transporte público y en la agricultura, donde hay un impacto. Muchas gracias, estimado economista. Asimismo, Henry Saavedra nos pregunta, desde su experiencia como vicepresidente, ¿cuáles considera que fueron los principales errores u omisiones del Estado que permitieron que la inseguridad en Ecuador se descontrole hasta el punto actual? Yo les decía que todo el mundo busca un culpable, un responsable, y todos sacan el cuadrito y dicen aquí empezó el problema. Y claro, el problema empezó en 2021. Con profundidad empezó a sentirse.
pero el problema se estaba gestando, en mi opinión, desde siempre. ¿Por qué? Porque ustedes ven las cifras de muertes por cada millón de habitantes. Claro, el Ecuador tiene un punto allá por el 2009 de alrededor de 18 muertes violentas cada millón de habitantes. Luego baja en el 2013 a 6. Se mantiene entre 6 y 7, los niveles más bajos de la región, hasta el 2021. Y en el 2021 se dispara. Se va por las nubes. Y hoy no hay quien lo detenga. De hecho, cuando acabó el gobierno anterior, yo decía ya más complicado que eso no sea de poder, ¿no? Y sigue empeorando la cifra de muertes violentas cada 100.000 habitantes, sobre todo en la costa. Yo vivo cerca de Durán y en Durán hay más muertes violentas cada millón de habitantes que en Puerto Príncipe, en Haití, que es un país sin estado. Pues. O sea, Durán tiene más muertes violentas que Puerto Príncipe en Haití. Debe ser la ciudad más violenta de América Latina, a tiro de piedra de mi casa. Entonces, ¿cómo arrancó? Primero porque el narcotráfico encontró muchas facilidades para asentarse en el Ecuador. No había control migratorio porque se implementó una política de ciudadanía universal. Entonces, para las organizaciones las organizaciones del crimen, era fácil venir al Ecuador, no solo del narcotráfico, inclusive organizaciones terroristas. Era fácil venir al Ecuador. Se eliminó, mucha gente discute esto de la base de Manta y veo que el presidente habla de que la quiere regresar. Miren, el problema no es que se haya sacado la base de Manta, porque usted puede sostener un argumento de soberanía respecto a la presencia de tropas extranjeras en el Ecuador. Yo no comparto ese argumento, pero lo respeto. Creo que a veces parece más soberbia que soberanía. Pero, ¿por qué? Porque yo soy una persona que cree en la cooperación internacional y si alguien viene al Ecuador a ayudar, bienvenido sea. Esa es mi opinión, siempre la va a hacer, evidentemente con las restricciones del caso. Pero la base de Manta no era una base de tropas americanas. Tenía una función sencilla. Ustedes eran niños quizás, pero tenía una función, quizás ni nacían. Tenía una función sencilla, que era, desde ahí operaban 2 aviones que sobrevolaban el Océano Pacífico y le daban capacidad radárica oceánica al país. Es decir, como en el océano no hay radares, los radares están en las montañas, a través de estos aviones, 2 aviones, Orión P-3, se le daba capacidad radárica oceánica al país. Y los americanos nos compartían esa información y así se detectaba cómo sacaban droga por el Océano Pacífico. Cuando retiran la base de Manta, no sustituyen esa capacidad radárica oceánica con absolutamente nada. Es decir, le dicen váyanse, ya váyanse. Yo decía, bueno, váyanse. Pero pongan 2 aviones a seguir haciendo lo mismo. Bueno, no se hizo. Entonces eso hizo que la costa ecuatoriana sea muy atractiva para el narcotráfico porque no hubo por 10 años control radárico oceánico. Ninguno. Y ustedes vieron cómo la captura de droga en el océano cayó. No porque bajó el narcotráfico, sino porque no se controlaba. En 2019, fíjense cómo es, y voy a hablar de mi experiencia como vicepresidente, en 2019 se recuperó la capacidad radárica oceánica. Se la recuperó ¿cómo? Con los mismos americanos, pero sin la necesidad de una base. Les pedimos los aviones y nos los dieron, a cambio de que ellos accedan a la información en tiempo real, y eso hacen. Y esos aviones hoy están volando. ¿Y qué ha pasado? La captura de drogas en el océano se ha multiplicado por 10. De hecho, la captura de drogas en el país se ha multiplicado por 5. El Ecuador capturaba alrededor de 50, 60 toneladas de droga, de cocaína al año, y hoy está por encima de las 250. ¿Ya? Es una combinación de un mejor control, pero desgraciadamente también de un mayor narcotráfico, que es el que penetró al país. Lo último, en mi opinión, tiene que ver con el COVID. El COVID golpeó duramente a todo el mundo, a la costa del Ecuador, principalmente a Guayaquil, de forma especial, con mucha crudeza. Pero el COVID, además de haber afectado socialmente, se hizo un cambio en el consumo de droga. Normalmente la droga venía de Perú a México, bajaba de Colombia, subía de Perú por el Ecuador a México y de México a los Estados Unidos. En Estados Unidos, cuando se cayeron las cadenas logísticas por el COVID, se cerraron todos los puertos, no hubo barcos, etc. Cambió el hábito de consumo de droga, dejaron de consumir tanta cocaína y consumen ahora fentanilo y otras opioides, otras drogas sintéticas también. Y entonces esa producción, esa oferta de droga
tan grande que ya no estaba yendo a Estados Unidos, tuvieron que buscarle otro mercado, y ese mercado es Europa. ¿Y cuál era la mejor forma de llegar a Europa? En barco, preferiblemente barco refrigerado. ¿Y cuál es el mayor puerto refrigerado de América del Sur? Ecuador, con Guayaquil y El Oro principalmente. ¿Por qué? Por la carga bananera. Entonces, desgraciadamente, nos han permeado con ese fin, buscando entrar y contaminar la carga bananera del Ecuador. Y han hecho del Ecuador el centro de operaciones logístico del narcotráfico de todas las mafias de Colombia, de México y de Europa, españolas, albanesas, italianas, portugueses, bueno, todas las mafias están operando en el Ecuador. Entonces ese es un poco el diagnóstico. ¿Cuál es la solución? Lo hablamos durante la conferencia. Para mí empieza sobre todo con el control de cárceles. ¿Pero qué ha pasado en las cárceles? Fíjense que el gobierno dijo, hemos recuperado el control de las cárceles. Y sin embargo, cuando ustedes ven que capturan a Fito, Fito dice, en unos audios dice, a mi familia que no la manden a La Roca, que la manden a la penitenciaría electoral, que esa la controlan los choneros. O sea, las mafias siguen controlando las cárceles. ¿Ya? Y entonces, mientras tú no controles las cárceles, no vas a resolver el problema de inseguridad. Luego, todo lo demás, depuración de la fuerza pública, depuración del sistema judicial. Yo haría rutinario, al menos para la gente que está relacionada a la lucha contra el narcotráfico, rutinario la prueba de confianza, que es el polígrafo. Lo haría rutinario. Porque uno no puede tener a alguien en quien no confía a cargo de las instituciones más delicadas en materia de seguridad. No sé si eso responde preguntas. Sí, economista, muchas gracias. Asimismo, la estudiante Cristina Portocarrero menciona, usted indica que en el 2018 el PIB per cápita era mayor, pero no cree que su caída responde a varias causas, como la pandemia, la caída de los precios del petróleo y la inestabilidad política, y no solo la inseguridad actual. Varios factores, sin duda. La pandemia fue el principal. La diferencia es que, por ejemplo, Colombia y Perú decrecieron casi lo mismo que Ecuador durante la pandemia, alrededor de 8%. Y Colombia y Perú en menos de un año recuperaron eso y más. Ecuador recién en el 2023 llegó a tener el PIB que tenía antes de la pandemia, o sea, se demoró 3 años más que Colombia y Perú. ¿Por qué? Porque usted mencionó otro tema que eran los precios del barril. Sí, no fueron bajos. Ahorita el problema del Ecuador no fue el precio del barril, sino la producción petrolera. La producción petrolera en el 2020 llegó a ser, 2019, llegó a ser 540.000 barriles diarios. Y hoy está por debajo de 400.000. La semana pasada estuvo por debajo de 300.000 porque las fuertes lluvias dañaron los oleoductos. Entonces ya no importa con qué precio, si usted no tiene la cantidad de barriles, no le alcanza. Y si encima tienes que cerrar el Yasuní, ahí vas a perder 50.000 barriles más, que eso no es lo más grave. Vas a perder el único campo en donde el Ecuador podía crecer. Tenía para llegar a 120.000 barriles en el Yasuní. Ya no va a poder contar con eso. Y no se han descubierto nuevos yacimientos petrolíferos en el país. Entonces, la situación fiscal sí es complicada. ¿Por qué Ecuador no pudo crecer al igual que Colombia y Perú? ¿Y por qué digo la delincuencia? Porque los niveles de inversión en el Ecuador están por los suelos. Colombia y Perú siempre han tenido más inversión extranjera que Ecuador. El pico de inversión extranjera de Ecuador fue 2018 y 2019. Yo estaba a cargo de eso. Llegamos a 1.800 millones de dólares. Sigue siendo nada. Pero 1.800 millones de dólares 2018 y 1.600 2019 son casi 7 veces más, 8 veces más que lo que tenemos ahorita, que son 200 millones. Entonces, lo otro que ha caído brutalmente es la capacidad del Estado de hacer inversión pública. La inversión pública, que no llega porque no hay presupuesto sino para pagar sueldos y con las justas, tomando deuda, también desacelera el crecimiento económico, la falta de inversión pública en infraestructura principalmente. Cada dólar que usted invierte en infraestructura es $1.50 de crecimiento económico. Lo último, que es la formación bruta de capital fijo, esa es la inversión nacional. Los empresarios como yo, lo que invertimos, está por los suelos también. ¿Por qué? Por la inseguridad. La inversión extranjera y la formación bruta de capital fijo no llega por inseguridad. Disculpen, pero mi vida ha cambiado como la de ustedes. O sea, yo no tengo la misma libertad ni la misma tranquilidad que tenía hasta el 2020. Yo era vicepresidente, yo no andaba en carro blindado. Dejé de ser vicepresidente, andaba solo. Hoy creo que tengo más riesgo, mi seguridad como ciudadano, que cuando era vicepresidente con toda la exposición que tenía. Buenas noches, vecina, ¿cómo está? Tal vez me pudiese tener una costillita
para... Buen provecho, pero invita, pues, hermano. ¿Por qué aprendiste eso? De lo buenas esas costillitas. Bueno, entonces, entonces le decía, el empresario se siente inseguro, duda en invertir. El más pequeño, la tienda que tiene que cerrar porque lo extorsionan. El agricultor más grande que ya no se quiere expandir porque le da preocupación, temor su seguridad, que ya no puede visitar, el bananero que ya no puede visitar la finca. Tiene tiempo, dice, ya no voy, no sé cuántos agricultores conozco, de todos los tamaños, de Los Ríos, del Oro, de Manabí, de Guayas, que me dicen, tiempo que ya no voy a la finca, antes iba todas las semanas. Imagínense, ¿qué voy a invertir si no pueden ir? Entonces, toda la inseguridad ha afectado mucho el crecimiento económico en el país, sin duda. Y la mala imagen que la inseguridad genera, porque cada noticia de estas repercute internacionalmente de forma negativa y nos va afectando en el otro elemento que ha caído bárbaramente, que es el turismo extranjero. ¿Quién va a venir a un país en donde a turistear, el país más hermoso del mundo, el nuestro? Pero si yo soy un sueco y veo las tasas de homicidios, los secuestros, las extorsiones, ¿para qué voy a ir? Y eso tenemos que contrarrestarlo y no va a ser inmediato. Así es, economista, muchas gracias. Bueno, también el compañero Eduardo Solórzano nos pregunta, ¿qué tipo de liderazgo cree que necesita hoy Ecuador frente a esta crisis de inseguridad y desconfianza institucional? A mí no me gusta criticar a quienes están gobernando porque yo he estado ahí y sé lo difícil que es, sé lo fácil que es hablar también y sé lo fácil que es criticar. Pero lo que necesitamos ahora es claridad respecto a las medidas a tomar. Es decir, una hoja de ruta que nos permita tener visión de futuro. Y yo creo que, por ejemplo, yo hubiese esperado el 24 de mayo que se posicionó el presidente, que todo el mundo habló muy bien de su discurso. Yo creía que esa era la oportunidad para darnos la hoja de ruta, ¿ya? Esa era la oportunidad para decirnos esto y esto vamos a hacer. Más allá de si suena bonito o no suena bonito. Porque necesitamos claridad sobre hacia dónde vamos y qué es lo que vamos a hacer. Y un líder que logre proyectar una hoja de ruta, una visión de futuro, con honestidad, porque eso es lo otro. A los políticos les encanta mentir, porque están buscando, insisto, llamar la atención, los likes, o qué sé yo, les encanta, o ganar una elección. Bueno, yo participé en una elección en la que era favorito y miren cómo me fue por no ser mentiroso, ¿no? Yo no sé mentir, no me gusta mentir. Y eso me pasó factura, y a mí me gusta decir las cosas como son. Me pasó factura electoral, pero yo tengo una paz mental y una tranquilidad con mis valores y mis principios que no me la quita nadie, vivo en paz. Pero yo dije lo que tenía que decir, lo que creía que había que hacer, por más difícil que sea, y bueno, a la gente le gusta que le endulcen la oreja. En todo caso, dicho esto, cualquier liderazgo que vaya a lograr sacar al Ecuador adelante tiene que lograr hacerlo a través de la verdad, de la transparencia, de la honestidad, la claridad, que para mí es la única forma de conectar de verdad. Porque tú mintiendo puedes generar conexiones temporales. Yo puedo decirles, mano dura con la delincuencia y mañana vamos a meter presos a todos los jefes de las bandas y todos me van a aplaudir. Mano dura a la fuerza pública, pero eso no es posible, eso no va a pasar. Entonces, cuando tú conectas a través de la mentira, en la vida real, pero en la política también, la desconexión después es muy fuerte. Y entonces la pérdida de credibilidad te impide poder liderar efectivamente en el futuro. Entonces yo creo que los liderazgos efectivos se construyen sobre la verdad, por más que a veces sea difícil, por más que a veces sea dura. Esa fue mi experiencia en la pandemia. Fíjense que es un caso, a mí me invitan a dar conferencias en todo el mundo a hablar de esto, porque yo lideré una crisis brutal que generó muchos problemas y pues imagínense, yo no me inventé el COVID, pero nosotros tenemos, ni lo creé ni lo traje, pero nosotros tenemos como sociedad la costumbre de culpar de todo a los políticos, de hacerlos responsables de todo. Y yo en alguna forma a mí me responsabilizaban del COVID. Y sin embargo, el simple hecho de haber manejado esa crisis diciendo la verdad sin mentir, por más dura que sea, y dando la cara, hizo que yo salga del gobierno con 68% de aprobación en el 2020. ¿Por qué? Porque se construyó un liderazgo sobre la honestidad, la frontalidad y las ganas de servir. Y creo que yo me llevo ese mensaje, digamos, que después, claro, 3 años después no se tradujo electoralmente, puede ser, pero creo que me quedó la lección de que esa es la mejor forma de conectar.
y además es con la que uno después vive tranquilo el resto de la vida, que eso es lo más importante, creería yo, porque los gobiernos y las elecciones se acaban, pero uno sigue viviendo con sus propias decisiones hasta que se mueren. Muchas gracias, economista. Y como última pregunta, tenemos la del compañero Steven Ruiz, quien menciona: considerando el alto nivel de desempleo juvenil y el incremento de la migración, ¿qué tipo de política económica considera usted más efectiva para generar oportunidades reales y sostenibles para los jóvenes dentro del país? Primero, la formación académica pública tiene que fortalecerse. Un joven del Ecuador tiene que ser un joven con una educación de calidad mundial, y en eso hay que invertir. Yo sé que la UNMACH está haciendo un gran trabajo, la ESPOL hace un gran trabajo, pero no todas hacen un gran trabajo. Entonces la educación pública, desde la básica hasta la superior y otras formas de educación intermedia, tienen que mejorar sustancialmente. Porque la competencia hoy ya no es dentro del territorio nacional, uno hoy compite con el planeta. Ustedes hoy no es necesario siquiera migrar para tener un trabajo en el extranjero en muchos casos. Si son jóvenes capaces, si dominan el idioma, si dominan la ciencia en la que se especializan, seguramente podrán trabajar para una empresa en Singapur desde la comodidad de la casa en la que están en Machal. Y esas son las realidades del mundo actual. O sea, migrar no es necesariamente una obligación hoy en día. Sin embargo, es verdad, se han ido, en mi opinión, al menos 600 si no 700.000 ecuatorianos en los últimos 3 años, porque cuando uno ve las remesas, se han más que duplicado en los últimos 3 años. Eso significa que se ha ido más gente de la que estamos contando en la frontera. Ha sido una barbaridad de gente se ha ido del Ecuador. Y eso es triste. Entonces, lo primero, la educación. Lo segundo, la seguridad. Porque si no resolvemos el entorno de inseguridad que tenemos, no va a haber inversión, y si no hay inversión, no van a haber las oportunidades que ustedes necesitan. Todo eso acompañado de políticas públicas que incentiven el empleo joven. La gente cuestiona mucho el empleo por horas en Ecuador. Yo sé que en la Constitución está prohibido. Yo trabajé por horas cuando fui estudiante. Fue donde hice mis primeras experiencias laborales, no necesariamente en mi carrera, porque yo era mesero y después fui disc-jockey. Pero a mí me formaron esas experiencias porque significa sacrificio, esfuerzo, y además me daban plata. Y yo iba a la universidad pública allá en Alemania y trabajaba, y con eso me sostenía y me formó. En el Ecuador eso está restringido, está mal visto, es como un dogma también, así como lo de los subsidios, lo del trabajo por horas está mal visto. ¿Por qué estas cosas pasan a ser mal vistas? Es como lo de la tercerización. Porque como hay 4 sapos que abusan de eso, entonces lo restringimos, ¿verdad? Y yo creo que esa es una visión equivocada de las cosas. Lo que hay que hacer es castigar contundentemente los 4 sapos que abusan, pero no restringir modelos de contratación que pueden ayudar a generar empleo formal y a tantas personas a salir de la informalidad. Lo tercero y no menor es el tema del financiamiento para emprendimiento. Yo trabajé mucho en eso en la vicepresidencia, creamos el programa de créditos para jóvenes. Muchos de ellos triunfaron, otros no, pero muchos se convirtieron en empresarios, en pequeños industriales. Insisto, emprender es arriesgar, emprender es estar expuesto a fracasar, pero otros lo lograron, y yo decía, con que 1 de cada 5 salga adelante, al final el balance va a ser positivo, y creo que eso ocurrió, pero eso también se detuvo justamente porque no tenemos la capacidad de sostener políticas públicas en el tiempo, porque vino alguien y dijo: no, ese programa es del gobierno anterior, elimínalo, hagamos el nuestro. No es así. Miren, los gobiernos, hasta el peor gobierno, algo bueno hizo en algún momento en algún lugar, y uno tiene que tener la madurez y la responsabilidad de identificar ese algo bueno y de potenciarlo. Con esto termino. Yo me acuerdo que cuando asumí la vicepresidencia, y un país quebrado, complicado, no había dinero para hacer obra nueva, pero había, creo que 500 obras abandonadas. En Machala un par, centros de salud, una escuela, un colegio técnico. Y yo lo que decía es: ok, terminemos esas obras. Y por ahí alguien decía: no, pero es que van a decir que esa obra es del gobierno anterior. ¿Y a mí qué me importa? O sea, la obra no es ni del gobierno anterior ni del actual. Es de los ciudadanos, porque ni el gobierno anterior ni yo hemos puesto $1 de nuestro bolsillo. Es plata de la gente y hay que terminarla. ¿Para qué vas a ir a abrir otro frente, otra fuente de financiamiento, otro gasto, si hay obras inconclusas? Todavía en el Ecuador hay obras inconclusas, un montón. Desde el año 2003 hay un hospital en Salitre, yo no me puedo olvidar, que todavía no se concluye, desde el año 2003. Entonces, imagínense ustedes, terrible. Pero creo que hay que cambiar la forma de pensar, la forma de ver el servicio público, con menos mezquindad, con más transparencia, con más honestidad.
Muchas gracias a todos, un abrazo, siempre un gusto compartir con ustedes. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias, economista. Su ponencia nos ha brindado una visión integral sobre los desafíos que enfrenta la institucionalidad ecuatoriana y la importancia de fortalecer la gobernanza como pilar del desarrollo. Lo invitamos a compartir unas breves palabras de despedida. No, encantado, más bien, como les digo, me entusiasma ver a casi 300 jóvenes conectados. Espero de corazón que lo poco que hemos podido compartir esta noche les sirva de algo. Yo estoy siempre a sus órdenes. A mí me pueden contactar ahí en mis redes sociales. La única que veo es Instagram y de vez en cuando, pero sí la veo por lo menos una vez a la semana. Así que ahí me escriben y si tienen alguna inquietud, alguna duda, algo que conversar, algo que compartir, cuenten conmigo, ¿sí? Muchas gracias, economista. Bueno, expresamos nuestro más sincero agradecimiento al economista Otto Sonnenhösner por su destacada intervención, experiencia, conocimientos y perspectivas. Ha aportado de manera significativa al enriquecimiento de este espacio de reflexión, diálogo y análisis crítico.